Continuamos con nuestro taller de comunicación eficaz con PNL. Nos acercamos al final y en este apartado vamos a tratar, combinando las disciplinas de la PNL y el coaching, el arte de preguntar. Vamos a profundizar en las submodalidades de la PNL, en todo aquello que identifica los sistemas representacionales. Antes de eso vamos a observar en la diapositiva que tenemos delante cómo creamos nuestros estados mentales y los comportamientos. Es decir, cómo nuestra mente, cómo nuestra neurología recoge la información del entorno y la convierte en representaciones internas en nuestra mente. Lo que vemos mentalmente y cómo lo vemos son las representaciones internas. Lo que nos decimos y oímos mentalmente y cómo lo decimos y oímos. Como podemos ver, la representación interna, que es lo que construye nuestro mapa mental, es con todo aquello que vemos mentalmente, no como representación del exterior, lo que nos decimos y oímos mentalmente. El estado mental, luego, en conclusión, se construye por lo que vemos, oímos y sentimos. El comportamiento físico viene dado por lo que decimos y hacemos, por esa combinación. En definitiva, viene originado por la conducta y por dos tipos de conducta. La verbal, lo que decimos, y la física, por lo que hacemos. O sea, lo que hacemos y lo que decimos mientras hacemos definen el comportamiento físico, que a su vez complementa el estado mental con lo que vemos, oímos y sentimos. Nuestra fisiología, nuestra postura, la bioquímica, ya lo comentamos en alguna sesión anterior, el temperamento, nuestra fisiología que viene definida por nuestro temperamento y que al final tiene como conclusión todo lo que tiene que ver con nuestra emocionalidad, nuestra respuesta emocional y todo lo que tiene que ver con nuestra actividad, si somos más, menos dinámicos. La respiración también tiene que ver con la parte física, con la tensión y la relajación muscular. Como podemos ver aquí, en el comportamiento físico y desde el punto de vista de la PNL, lo que hacemos y lo que decimos sobre lo que hacemos o mientras hacemos nos da una información específica, tiene una influencia en el sistema representacional, y lo que vemos, oímos y sentimos de forma pasiva sin hacer es lo que va directamente al estado mental. Estados mentales y comportamientos físicos son dos ingredientes fundamentales para entender cómo creamos nuestra realidad, cómo nos contamos la historia. Ya hemos hablado de ellos y existen tres sistemas representativos, tres sistemas mediante los cuales recibimos la información del entorno. El visual, donde el canal preferido es la vista, y es un lenguaje verbal marcado por términos visuales. Si escuchamos a una persona que es netamente visual o que interpreta el mundo principalmente de las imágenes, veremos que su lenguaje contiene muchos términos visuales que ya revisaremos un poquito más adelante en esta sesión. El auditivo, aquí el canal preferido es el oído, evidentemente, y el lenguaje verbal está marcado por términos que tienen que ver con el oído, con escuchar, con explicar. Hay unos verbos, hay una semántica que define el auditivo. Mención aparte, y lo veremos, es el auditivo interno, que es el sistema representativo de aquella persona que dialoga consigo misma, el diálogo interno. Y luego está el sistema sinestésico, donde el canal preferido son los sentidos como el tacto, el olfato, la acción y la emoción, todo ese lenguaje verbal que viene definido por términos sensitivos y que, como hemos dicho, esencialmente están centrados en la acción y en la emoción. Si nos fijamos en el perfil de una persona, aquella persona con preferencia visual, observaremos que tiene una postura más bien rígida, los movimientos oculares que hace son hacia arriba, la respiración es superficial y rápida, la voz suele ser más de un tono agudo, tiene un ritmo rápido y entrecortado, y las palabras son visuales como hemos hablado. Aquí tenemos un mapa
que define a los visuales, donde podemos ver todas estas características, ¿no? Volumen, tono y ritmo alto, la respiración y los hombros están elevados, movimientos oculares que siempre acontecen hacia arriba, en la parte superior, movimientos hacia la parte superior. ¿Quién suele estar por aquí? Pues quien tiene preferencia visual, arquitectos, decoradores, pintores, toda aquella persona que el elemento visual, el canal visual es relevante. Son personas que recuerdan lo que han visto, tienen un nivel de detalle para recordar, las manos se mueven muchísimo, tienen eso que llamamos la memoria fotográfica, captan de un pantallazo, del flash, y son personas relativamente inquietas. El sistema auditivo. Si observamos a una persona con preferencia en el sistema representativo auditivo, veremos que tiene una postura un poco más relajada que el visual, una postura más distendida, una posición como de escucha telefónica, una respiración bastante amplia, más profunda, la voz está bien timbrada y el ritmo es mediano, y las palabras evidentemente son auditivas, siempre señalando al escuchar, al hablar, a los términos relacionados con el oído. Aquí tenemos la representación gráfica de lo que sería esa persona. Auditivos tenemos el diálogo interno y el externo. Ya hemos dicho antes que el auditivo interno es esa persona que da preferencia a su reflexión interior, al diálogo interior. Los hombros suelen estar balanceados, los ojos suelen moverse de forma lateral, bien a la derecha como vemos aquí para recordar, bien a la izquierda para construir respuestas, para edificar respuestas auditivas. Recuerdan bastante bien lo que se dijo, mientras que los visuales recuerdan lo que vieron, el nivel de detalle. Evidentemente la persona auditiva con preferencia auditiva recuerda bien lo que se dijo. Se visten de modo conservador y discreto, la cabeza suele estar ladeada y la respiración es regular. La conversación, conversar y escuchar es el canal preferido de estas personas. Psicólogos, músicos, abogados, personas que necesitan hablar y escuchar de una forma preferente. Y por último tenemos el sistema representativo kinestésico, sinestésico o sensitivo. La postura todavía es más distendida que la del auditivo, casi es una postura extendida incluso cuando están sentadas. Efectúan movimientos que prácticamente acompasan y miman a las palabras, la respiración es profunda, amplia. La voz suele ser grave, el ritmo lento, con muchas pausas y referencias a las sensaciones en la elección de palabras. Los sinestésicos pues disfrutan de la comida, la bebida, los perfumes, evidentemente todos aquellos aspectos sensoriales que tienen que ver con el movimiento, con el gusto, con el tacto son su preferencia. Los hombros suelen estar caídos como característica personal y el movimiento ocular acontece de forma predominante en el inferior, es decir, en la parte baja, de izquierda a derecha, como ya hemos dicho. Recuerdan muy bien lo que sintieron, su recuerdo es sinestésico, su aprendizaje es sinestésico, y recuerdan en función de lo que han hecho, lo que han sentido. Su caminar es más bien lento o siendo rápido, prácticamente arrastran los pies. Suelen ser personas que establecen muchísimo contacto al hablar con la otra persona, necesitan tocar, aprenden haciendo y su respiración es profunda. Si nos vamos a un poquito más de detalle en este cuadro, podemos ver incluso elementos que nos pueden ayudar a identificar a cada uno de los sistemas representacionales. ¿Qué tenemos? Para cada sistema representacional tenemos el tono de voz, la tensión muscular, es decir, cómo se nos presenta la persona, cómo está de bien con una tensión muscular alta o con una tensión muscular regular o baja. La respiración, evidentemente, la posición de los hombros, la posición de la cabeza, el movimiento ocular y el parpadeo, la gestualidad que hace la persona, el movimiento de las manos, la conducta tipo que suele tener y las emociones.
No nos vamos a detener en el detalle y sí podemos observar que cada uno de los sistemas representacionales nos muestran una característica personal. La pregunta que nos puede surgir sería la siguiente. ¿Y es que yo solo voy a tener uno de los sistemas representacionales? Evidentemente no. Todos somos visuales, auditivos, sinestésicos y tenemos el diálogo interno. Solo que vamos a tener un canal preferido, vamos a tener un sistema representacional preferido para recibir la información, teniendo los otros como complementarios. Importante identificarlo. Un ejercicio que puedes hacer, una actividad recomendada para esto, es que identifiques para cada canal dónde te ubicas, dónde consideras que hay elementos o variables que tienes y que presentas. Donde más tengas, evidentemente, será tu canal preferido y el resto serán tus canales complementarios. Otras características que tienen los sistemas representacionales asociados a personas. Esta diapositiva es también muy interesante porque nos habla de características visuales aurales que llaman aquí, que son características holísticas, la lectoescritura y la sinestesia. Pues cómo son cada uno, ¿no? El visual pues tiene memoria fotográfica, trabaja muy bien los mapas conceptuales, gusta de hacer esquemas, prefiere recibir instrucciones escritas que pueda leer. Aquí vamos a un elemento visual. Los gráficos le llaman mucho la atención y los colores evidentemente son claves. El auditivo, en este caso, el aural, pues tiene facilidad para aprender idiomas y es una persona que escucha bien, que habla. Le encanta la lluvia de ideas, conversar, intercambiar conversación, aprenden de forma ordenada y secuencial, gusta de los debates y las discusiones, prefiere instrucciones verbales porque son las que mejor recuerdan y además pues tiene un sentido musical habitualmente, no siempre, más desarrollado que le permite aprender la música. En cuanto a la lectoescritura, el auditivo pues tiene mayor capacidad para codificar y comprender mensajes, para leer, para retroalimentarse con lo escrito, gusta de tomar notas, ensayos. Cuando hablamos de lectoescritura, probablemente estaremos hablando del auditivo interno, que es un ejemplo que pusimos antes, ¿no? Es una persona que gusta de manejar opciones, son personas muy reflexivas y que nos muestran pues lo que podemos ver aquí, ¿no? Gusta de escuchar y analizar. Y el sinestésico, el kinestésico sensitivo, es aquella modalidad sensorial, aquella persona que aprende mediante sensaciones, que además gusta de manipular objetos, necesita disponer de objetos en sus manos para mantener esa dinamicidad. Gusta de los ejemplos de la vida real, le encanta trabajar en equipo, evidentemente, los juegos de roles y su aprendizaje es más lento, aunque mucho más profundo porque está centrado en el hacer. Ya hemos hablado de los accesos oculares, los repasamos muy simplificadamente. Recordamos que todos los accesos, vistos desde nuestro punto de vista como visores de esta diapositiva, todos los accesos hacia la derecha son para recordar. En la parte superior, recuerdos visuales, imágenes. En la parte horizontal, el movimiento horizontal hacia la derecha de los ojos nos lleva a recuerdos auditivos, recordar palabras, conversaciones, etc. Y en la parte inferior, cuando el ojo baja a la parte inferior derecha, pues la persona está reflexionando, pensando, analizando el diálogo interno. Todos los accesos oculares hacia la izquierda son para construir la respuesta, construir la información. En la parte superior hablamos de construcción visual, de imágenes. De forma horizontal hacia la izquierda, pues construir palabras, construir conversación, construir sintaxis, accesos auditivos. Y en la parte inferior izquierda, pues hablamos de acceso sinestésico. El modelo BAC de la PNL que descubrieron Bandler y Grinder, John Grinder, los fundadores de la programación neurolingüística, es un pequeño modelo. BAC son las siglas de visual, auditivo y kinestésico. Es una especie de mini método sencillo
para identificar pues sistemas representacionales en alguien, o bien para nosotros desarrollar procesos creativos en función de nuestro sistema preferido, ¿no? En primer lugar, la percepción y las representaciones. Vamos a suponer que queremos de alguna manera hacer un proceso completo porque queremos generar un trabajo en equipo, una acción de creatividad. Bueno, pues primero nos tenemos que ir a la percepción y representaciones visuales, que sería la V de Bach. En segundo lugar, tenemos que apelar a la memoria y al almacenaje de experiencias. Recuperar de ahí, de esa memoria, lo que nos convenga en cada momento. Bien imágenes, bien sonidos, bien recuerdos, conversaciones, bien experiencias que hemos vivido, evidentemente sinestesia, con las cuales podamos dar una utilidad y un sentido a esa información. Elegimos el canal visual que más nos convenga para desarrollar y para trabajar, y al final esto nos lleva a un estilo de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Pues este proceso que hemos visto aquí, lo que nos dice es que realmente podemos entrenar todos los canales, todos los sistemas representacionales para aprender según nos convenga, para definir un estilo de aprendizaje más completo. Aquí tenemos el modelo Bach desde el punto de vista auditivo, sinestésico y visual. Si tenemos que trabajar con personas de los diferentes tipos, o si nosotros somos de un tipo específico, tenemos una predominancia, aquí nos describe perfectamente qué tendríamos que hacer o cómo deberíamos establecer nuestros procesos de aprendizaje. Vamos a suponer que yo soy una persona con preferencia auditiva, entonces aprenderé con explicaciones orales y que cuando se explica esa información tomo notas o se profundiza o se establece un debate. Es decir, mi proceso de aprendizaje debería estar centrado en generar un debate, en dar explicaciones, en hablar y compartir información con otras personas de forma auditiva, y entonces refuerzo mi aprendizaje. Igual para el sinestésico, igual para el visual. En cuanto a forma de conducta y aprendizaje, tenemos otro modelo aquí, un resumen que nos dan Bandler y Grinder, y en el que no nos vamos a parar, y que es importante que también le des una revisión y lo entiendas. Te puede ser muy útil cuando tengas que establecer, tengas que dar formación, si eres docente y tienes que impartir, pues esto te da para las personas que puedes tener en un aula. Evidentemente vamos a tener de los tres tipos. Podemos identificar las conductas que vamos a encontrarnos en esa aula y podemos establecer el modo de aprendizaje y combinar diferentes estilos de aprendizaje, visual, auditivo y sinestésico, para garantizarnos en cierta medida que todas las personas que tengamos en esa aula van a disponer de aprendizaje. ¿Cómo detectamos los sistemas representacionales que estamos usando? ¿Cómo los detectamos en otra persona? Básicamente es a través del lenguaje. Podemos identificar, podemos aproximarnos por las características que hemos visto anteriormente relacionadas con las posturas corporales, con el lenguaje no verbal. Ahora, la forma de concretarlo es a través del lenguaje en sí mismo. Recordemos que hablamos de programación neurolingüística. En una persona visual, si en su comunicación, en lo que nos habla, nos introduce palabras como ver, imaginar, enfocar, apariencia, horizonte, ver claro, brumoso, mostrar, la luminosidad, lo visible, a primera vista, aparecer, esclarecer. Si estas palabras aparecen en la conversación de la persona o del interlocutor, pues estaremos ante alguien con preferencia visual. Si por el contrario, con quien estamos estableciendo una comunicación, nombra escuchar, me suena, me pregunto si, estar a tono, resonante, mencionar, suena fuerte, soy todo oídos, discutir, te escucho, gritar, hablar, armonía, lo he oído, todo esto nos lleva al sistema preferencial auditivo. Y el sinestésico, pues nos hablará, nos nombrará, nos citará en su lenguaje
Términos del tipo cálido, acogedor, aburrido, apagado, cojo la idea, lo pillo, sigo la corriente, suave, pesado, tiene fuerza, sólido, firme, que como puedes ver habla del mundo sensitivo, de las sensaciones. Esta nomenclatura, este lenguaje, esta semántica que aparece en la conversación, en el lenguaje de la persona, nos va a dar una idea mucho más concreta del sistema representacional en el que se mueve. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Todo esto nos va a servir para conseguir rapport y sintonía, que es la actitud clave en la conexión con las personas. Recordemos que una de las finalidades de la PNL es conseguir la excelencia, el éxito, y evidentemente lo hacemos a través de la comunicación. Y lo hacemos a través de la comunicación con las personas. Conectar para obtener sintonía, eso es el rapport. Escuchando activamente, calibrando e igualando. ¿Qué quiere decir esto? Calibrar significa identificar el sistema representacional de la persona con la que estoy interactuando. Y una vez lo he identificado, calibrar, entonces yo incorporo en mi conversación, en mi comunicación, elementos de su sistema representacional. Es decir, soy yo quien se adapta para conseguir ese rapport, esa sintonía, esa conexión. Esto que va a permitir identificar el mapa personal del otro. No es necesario compartir para comprender. Recuerda esa máxima de comprende primero para luego ser comprendido. Si hacemos un esfuerzo en comprender el mapa personal del otro, cómo percibe la realidad el interlocutor, entonces habremos conectado y tendremos muchísimas más posibilidades de obtener una comunicación eficaz. Comprender y aceptar la realidad construida del otro. Vuelvo y repito, comprender y aceptar no significa compartir, evidentemente. En definitiva, descubrir la aptitud, actitud y el potencial. Importante, sobre todo si te mueves en el mundo comercial, en el mundo de las ventas, el rapport y la PNL te permite establecer niveles superiores de conexión. ¿Por qué? Porque cuando ya sabes cuáles son los sistemas representacionales y la terminología y comunicación que utiliza la persona, vas a calibrar mucho antes, vas a saber cuál es el sistema preferente de tu interlocutor. Eso te va a permitir igualar, incorporar tú esos elementos, esa comunicación adaptada a ese sistema representacional. Cuando calibramos e igualamos y empezamos a preguntar en función de ese sistema representacional de nuestro interlocutor, pues empezamos a dirigir la conversación. Quien genera rapport dirige las conversaciones, dirige la comunicación. Aquí tienes una forma muy sencilla para el día a día, para cualquier conversación que precises actuar desde el punto de vista de la PNL. Son los pasos que puedes mantener directamente con alguien. Aquí también, y veíamos que este módulo hablaba del arte de preguntar. Quien dirige las conversaciones, quien dirige la comunicación es quien pregunta, no quien habla más o quien habla para convencer o persuadir. Realmente se persuade, se dirigen las conversaciones preguntando. Aquí tienes muchísimas opciones para preguntar. Un elemento importante en PNL para los sistemas representacionales son los predicados o submodalidades. ¿Qué quiere decir esto? La modalidad visual tiene unas submodalidades que son unas tipologías en las que se mueven las personas visuales. El brillo, el tamaño, el color, la saturación, el tono, la forma, la distancia, el contraste, la claridad, el movimiento, la velocidad, la dirección, horizontalidad y verticalidad, la perspectiva, el punto de vista, la orientación, la textura, la simetría y la impresión son elementos visuales. Son elementos que percibimos a través de el sentido de la vista. Y eso es lo que llamamos submodalidades o predicados. Toda la conversación que podamos establecer con alguien visual o todas las herramientas que podamos utilizar desde el punto de vista visual con estas submodalidades van a permitirnos conectar con una persona visual. Es decir, si tenemos un dossier comercial y utilizamos correctamente los colores,
Si lo ponemos a la distancia correcta, si manejamos todos estos elementos, conectaremos mejor. Igual para las submodalidades auditivas, es decir, tono, volumen, ritmo, continuidad, cantidad, timbre, palabras, resonancia, fuente, estéreo, son conceptos, submodalidades auditivas. Y las sinestésicas pues son presión, ubicación, extensión, textura, pero de tacto. La textura que veíamos en visual es de vista. Aquí hablamos de textura de tacto, el movimiento, la intensidad, las sensaciones táctiles, olfativas y gustativas que se localizan en el cuerpo. Aquí tienes algunos predicados nominales y verbales que también puedes utilizar. Es una lista que podemos incorporar en función de los interlocutores o de las personas con las que vamos a interactuar. Y vamos concluyendo ya este apartado también, para no perder el horizonte, porque no es un tema de lingüística únicamente, es un tema de cómo manejar nuestro lenguaje. Recordamos y volvemos a insistir en que la PNL es una herramienta para el cambio personal a través de la comunicación. Un cambio personal que nos permitirá tener una actitud mental más positiva, hacer ese cambio muchísimo más rápido y gestionar de forma rápida y eficaz las crisis que podamos tener en cualquier momento de nuestra trayectoria vital. Es un entrenamiento en comunicación verbal y no verbal para mejorar la relación con uno mismo y con los demás. Recordemos lo que acabamos de ver del rapport. Cuando conseguimos estas dos cosas, cambio personal y comunicación, estaremos entrando en el terreno de la excelencia personal, de la excepcionalidad. Aquí se trata de incorporar estrategias para visualizar el éxito, para desarrollar la flexibilidad, para impulsar nuestras motivaciones, la creatividad, nuestra autoestima, mejorar las relaciones y obtener los resultados que vienen acordes con ellas. Terminamos este módulo y casi con la siguiente audiolección finalizamos este taller de PNL, comunicación eficaz a través de esta magnífica herramienta.